Perfecto. Bien. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de la transmisión online de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Antes de iniciar, les solicitamos encarecidamente que puedan dejar en silencio sus dispositivos móviles para no tener interrupciones en el desarrollo del evento. En esta tarde somos partícipes del lanzamiento del libro América Latina y el Caribe, una de las últimas fronteras para la vida, que reúne las voces y reflexiones de destacados pensadores del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, abordando las amenazas ambientales que enfrenta nuestra región y explorando las posibilidades únicas que sus territorios ofrecen para preservar la vida y la biodiversidad planetaria. En nombre del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno, les damos la más cordial bienvenida. Para dar inicio entonces a este evento, saludamos muy atentamente y presentamos también a las autoridades institucionales, como también del sector público que nos acompañan, especialmente a Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, CEIA, Iván Borkowski, profesor y también concejal de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, muchas gracias por su participación, y también a María Ignacia Jiménez, vicepresidenta de la Fundación Chile Descentralizado. ¿Ya? También saludamos a nuestro señor decano Leonardo Letelier Saavedra, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. También autoridades de CIREN. ¿Ya? A continuación, los dejamos con las palabras de bienvenida de nuestro decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, el señor Leonardo Letelier Saavedra. Gracias, disculpen el atraso. Bueno, me parece a mí que es una ocasión para celebrar que podamos tener en esta mesa a tan distinguidos representantes de un área de desarrollo de nuestra facultad que es fundamental, que es todo aquello relativo al medio ambiente. Desde luego, el director de nuestro Centro de Análisis de Políticas Públicas, el profesor Sergio Galilea, a nuestro distinguidísimo colega, el profesor Nicolo Giglio, que lamentablemente decidió abandonarnos hace un tiempo atrás, pero que sigue produciendo y reflexionando sobre un tema que es del mayor interés, a nuestra querida profesora Cecilia Ibarra, que sigue pensando, reflexionando sobre los temas ambientales, y a toda la comunidad de nuestra facultad que está involucrada de alguna u otra manera en este tema. En esta oportunidad tenemos la presentación de este libro que es un aporte muy significativo, por lo que he conversado con Sergio y con Nicolo. Se trata de un libro que tiene contribuciones de personas muy reconocidas en el área y por lo tanto constituye un aporte que nosotros celebramos mucho y le damos la bienvenida. Así que cumplo con agradecer a todos los que nos acompañan, reconocer el esfuerzo que se ha hecho a través de el equipo del CAP y particularmente los autores del libro, que yo sé que son personas de amplio reconocimiento en el área. Mis especiales saludos a Nicolo, a quien me da muchísimo gusto poderlo ver de nuevo, después de un buen tiempo, lo veo exactamente igual como cuando se fue. Está todavía más joven que antes, increíble. Hay gente que va como para atrás. Pero, así que me alegro tenerlos con nosotros y muchísimas gracias. Así que gracias, Sergio. Gracias. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Gobierno y ahora presentamos a nuestro panel. Profesor Nicolo Gligo, autor coordinador del grupo de autores de esta obra, exdirector del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. El profesor Nicolo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile con posgrados en Italia, en desarrollo agrícola y en zootecnia, con especial mención en genética animal. Ha sido profesor invitado en varias universidades latinoamericanas, fue coordinador de la unidad conjunta CEPAL-PENUMA
y consultor internacional de FAO, OEA, PNUD, PENUMA, CAF e ILACIF. Ha sido galardonado con varios premios y reconocimientos nacionales como internacionales, siendo, por ejemplo, Premio Centro de Acción Latina, Roma en 1964, como también el Premio Espiga de Oro en 2009, entre otros. Muchas gracias, profesor Nicolo, por estar con nosotros. También saludamos y le damos la presentación a la profesora Cecilia Ibarra, que está al lado acá, PhD y académica y coordinadora de la Red de Políticas Públicas de nuestra Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Sus líneas se centran en la historia de las instituciones públicas y administrativas de Chile, la gobernanza del cambio climático para la mitigación y adaptación, y el rol de la ciencia en el marco del cambio climático. Muchas gracias, profesora Cecilia. Profesor Sergio Galilea, académico y director actual del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Sus líneas se centran en descentralización y desarrollo, asociatividad público-privada en infraestructura, cambio climático y desastres socionaturales y reconstrucción post-desastres. Muchas gracias, profesor Sergio, por su participación. Entonces agradecemos enormemente contar con la presencia de cada uno de ellos y quienes nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre los retos y oportunidades que enfrenta la región. En este sentido, vamos a iniciar con la presentación y comentario del profesor Sergio Galilea, posteriormente de la profesora Cecilia Ibarra y finalmente su presentación el autor y coordinador del grupo de autores del profesor Nicolo Gligo. Profesores. Muchas gracias, querido Nicolo, Cecilia, amigas, amigos. Quiero saludar a Sadi Melo, destacadísimo consejero regional de la región metropolitana, que nos acompaña, María Isabel Romalli, que siempre nos alegra tenerla con nosotros en estas divagaciones que ya tienen cierta historia. Quiero partir, Nicolo, reconociendo, vuelves acá después de algún tiempo, y yo creo que es bueno reconocer que ahora que somos facultad de gobierno, la última de las facultades de esta universidad creada, agradecerte muchísimo el trabajo que hiciste como director del Centro de Políticas Públicas, pero sobre todo un trabajo que nunca se te ha agradecido suficientemente, que es tu participación en el Consejo de Reestructuración del Instituto de Asuntos Públicos, en su oportunidad cuando los lunes, miércoles y viernes se discutía si nosotros dejábamos de existir y los martes y jueves había una tenue esperanza de que pudiéramos existir y finalmente existimos. Sin ese esfuerzo, Nicolo, no habríamos llegado hasta donde hemos llegado. Y tomando las palabras del decano, además invitarte para que esperamos nosotros antes de un año seas invitado especial a la inauguración de nuestros modernos edificios en Vicuña Maquena 20. ¿Está bien Vicuña Maquena 20? ¿Próximo año está bien? Digo próximo año, 28 de diciembre en la mañana. Sin duda que este texto da lugar a una interpretación, a un conjunto de análisis y reflexiones, de un conjunto muy destacado de investigadores, que en su oportunidad reunió Nicolo en conjunto con Osvaldo Zunkel, fundamentalmente, al equipo de la CEPAL, y que se extendió a una cantidad muy importante de ilustres personajes que están en el texto de este libro. Todos ellos darían lugar para una exposición detallada al efecto. Aprovecho simplemente de recordar acá a Hernán Durán de la Fuente, mi más destacado compañero de curso. Nunca hubo un revolucionario más grande que Hernán Durán de la Fuente en esos años. Todos tenemos algo de pasado. Hernán querido. Saludar a René Sá, que también forma parte de estos beneméritos autores, y a los otros beneméritos autores. Pepe Leal, Pepe Leal siempre al fondo, a la izquierda, y otros. Acá está parte importante de la historia medioambiental de América Latina. No es una historia fácil, una historia de dificultades. Y lo que es más grave, es una historia de dificultades crecientes en el tiempo. Quiero decir que
hace ya 25 años, Nicolo dirigió el primer informe país que se hizo en Chile. Se van a cumplir 25 años el próximo año. Y por tanto siempre hemos estado, Nicolo, y tú has estado muy fuertemente ligado a esta temática, en esta perspectiva de vincular los temas medioambientales con los temas del desarrollo. Parecen lejanos los tiempos del Club de Roma, inicio de los 70, y su idea de los límites del crecimiento como probablemente un hecho pionero en su época. Y desde el Club de Roma adelante, los informes de los investigadores, de los académicos más destacados a nivel mundial, solo señalan que los problemas son más graves. Van cambiando de naturaleza, pero se van agudizando, generan tensiones cada día más importantes, y los temas medioambientales son cruciales en las disyuntivas del desarrollo de América Latina. Si no fuera así, Valentina Durán tendría mejores días, pero tiene que trabajar cotidianamente con buscar la manera de compatibilizar cierta forma de desarrollo productivo que teóricamente hemos llamado sostenible o sustentable, con los ecosistemas, muchos de ellos con una fragilidad ambiental particularmente crítica, y muchas veces esa ecuación tiene solo pequeños puntos donde encontramos la compatibilidad. Ese es el esfuerzo de las personas que se dedican, como Valentina, a las políticas públicas de verdad todos los días. Los temas en América Latina son más graves porque la segregación, porque la metropolización, porque los ecosistemas frágiles de particulares dificultades, los procesos migratorios, campo-ciudad, y los procesos migratorios posteriores. Hoy día ya no son las migraciones campo-ciudad, son migraciones entre naciones muy importantes, y nuestro continente tiene esas características. Y por tanto lo medioambiental en América Latina tiene más difícil resolución, más difícil planteamiento de política pública que pueda ser positiva en ese sentido. Si uno toma el diario de hoy, te pasé la noticia, dice que el Ártico está produciendo más gases de efecto invernadero que los que puede absorber. Si eso ocurre en el Ártico, el diario de antes de ayer decía hemos superado el 1,5 grados respecto a la situación preindustrial, que es el Acuerdo de París, el Acuerdo 2015, ese París maravilloso que generó una cierta expectativa. Los diarios de un poco más atrás dicen en Azerbaiyán fracasa la COP29, 29, no importa si es el fracaso 28 o el 29 o el 27, pero 27, 28 y 29 han sido muy complejos desde el punto de los acuerdos internacionales, y tenemos esperanza, porque no perdemos nunca la esperanza, de que en Belén la COP30 pueda ser, con la conducción esperamos, del presidente Lula, una oportunidad efectiva para las propuestas del desarrollo. Pero el mundo es el mundo que vivimos, Trump incluido, el mundo real. No podemos hacernos a la teoría que tenemos un mundo distinto. Tenemos un mundo que no favorece la resolución de los temas ambientales y en donde el empoderamiento es probablemente la tónica más importante, sobre todo en América Latina. Sucesos, no hay día en que la televisión internacional, que yo veo que es Deutsche Welle, porque tiene la ventaja de cada hora en español, primero en español, y en 5 minutos te dicen, y no hay día en que no haya una situación de tragedia ambiental fuerte. Entonces al final cuesta mucho ver si la más grave fue Valencia, si la más grave son los incendios que tenemos en California en este minuto en Malibú, que hizo que Cher, la cantante, tuviera que salir de acá para afuera de su casa. Todos los días hay distintos tipos de noticias de naturaleza, muestra la agudización de los problemas. De modo que no es extraño que Gligo, con su particular sentido y agudeza intelectual,
le pone a este texto extraordinario que yo recomiendo su lectura, América Latina y el Caribe, una de las últimas fronteras para la vida. Es dramático. Pero porque la situación es dramática, no solo porque Gligo es dramático, cosa que de suyo es. Entonces, evidentemente que vivimos una situación particularmente delicada, al interior de la cual hay que hacer muchas veces esfuerzos muy grandes para encontrar algún tipo de salida, algún tipo de noticia optimista, algún tipo de nuevo camino. En Chile solo hay pequeños atisbos de situaciones interesantes, que podríamos llamar solo como, no grandes augurios, pero situaciones interesantes. Hoy día tenemos avances en matriz energética diversificada. Lo eólico y lo solar ocupan un lugar mucho más relevante que lo que ocupaban hace 5 años recién. Y uno podría decir, allí hay una perspectiva. En Chile tenemos plantas desalinizadoras de agua, en Copiapó, una en construcción en Coquimbo, de las públicas, y por lo menos 4 o 5 muy importantes en el ámbito privado. Tenemos una cartera de proyectos muy interesantes desde el punto de vista eólico y desde el punto de vista solar, y que hace que tengamos alguna expectativa de que la energía que produzcamos sea más limpia. Vamos a tener un problema y tenemos todavía un cuello de botella muy interesante en cómo la distribuimos. Y eso es un tema, de acuerdo a nuestra geografía, particularmente complejo. Y también tenemos un problema del desafío tecnológico, que estas nuevas formas productivas todavía no alcanzan el volumen para generar economías de escala para que sus costos unitarios sean efectivamente más bajos. Hay, por lo tanto, que tener una cierta espera del progreso desde ese punto de vista y de progresos tecnológicos que, si bien están cercanos a nosotros, no tenemos la manija de esas innovaciones tecnológicas. Otro tanto ocurre con la idea del hidrógeno verde. Como Ricardo Salles nos ha enseñado todo lo que ocurre en Punta Arenas, también él nos dice, ojo con el hidrógeno verde, porque está bien la separación electrolítica entre las moléculas de hidrógeno y oxígeno que nos enseñaron a Hernán Durán y a mí el profesor Santamaría, no es una cosa tan sencilla, y una vez que la tienes, hay que ver cómo haces que los costos para la producción en gran escala sean más bajos, y hay todo un desafío en que lo que sí sabemos es que lo energético es vital. Entonces, bueno, como en las plantas de aluminio nos enseñaban en la escuela, el 35% del costo de energía, en las plantas de hidrógeno verde el 80% es energía. Entonces tenemos de lo principal, que es esa energía eólica magnífica de las aspas que mueve Ricardo Salles en Magallanes, frente al estrecho, exactamente. Tenemos, por lo tanto, una cierta oportunidad en términos de hidrógeno verde. Algo hemos avanzado en biodiversidad. Por lo menos hemos hecho lo primero que hace un chileno, crear una institución. No resolver un problema, pero crear una institución. Nos nace del alma, ¿no? A grandes problemas, no grandes soluciones, como decía Churchill. A grandes problemas, como somos chilenos, grandes instituciones. Tenemos hoy día un sistema, por lo menos, de biodiversidad. Vamos a ver si teniendo un Ministerio de Seguridad también somos capaces de que haya más seguridad, pero a lo menos la parte institucional está más o menos resuelta. Y hay lo que yo llamo una actitud oceánica interesante. Por lo menos el reconocimiento de que ahí tenemos un problema y que, dadas las características de nuestra geografía, ese problema es un problema que tenemos que asumir muy fuertemente. Y de hecho Chile forma parte, en el concierto internacional de los debates de la COP, forma parte de un grupo importante que está tratando el tema de los países isleños, los países costeros en el mundo, los países de pequeño tamaño, que están enteramente amenazados de ser enteramente sumergidos el próximo tiempo, de modo de que por lo menos hay un grado de conciencia ambiental sobre desafíos
que está presente. Es poco, diría alguien. Poco es más que nada. Muchas gracias. Con uno suficiente, gracias. Bueno, es un honor para mí haber sido invitada a comentar este nuevo libro de autores con una larga y reconocida trayectoria en el pensamiento ambiental en Chile, Latinoamérica y el Caribe. La América Nuestra, como le llamó Mistral. Gracias por invitarme a esta fiesta, porque el lanzamiento del libro es una celebración, una ocasión para celebrar. Probablemente no soy la única en esta sala que leyó La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, el libro que estos pensadores se entregaron en el 2020 en pandemia y que seguía entonces en un seminario en línea. No pensé que estaría aquí comentando esta nueva obra de reflexiones colectivas. El corazón de la tragedia ambiental es el diagnóstico. Se compila allí todo lo disponible a la fecha y es el punto de partida para este nuevo libro. Desde el título de Tragedia, el primer libro es oscuro, realista y crudo. Es un llamado a la urgencia. Este nuevo libro, sin perder el realismo y la gravedad, tiene un tono de esperanza. Al final del manuscrito se presentan los autores como el grupo de pensadores fundacionales del desarrollo sostenible y podemos conocer de sus historias y de sus batallas para que la América Nuestra logre un desarrollo armonioso con la naturaleza. Con el permiso de los autores, me acompaño de una madrina grande que fue también pensadora del desarrollo sostenible. Gabriela Mistral dijo ser guardiana de la vida y socia natural de todos los negocios vitales. Y este libro para mí está en esa categoría, un negocio vital. Al recorrer las páginas del primer capítulo, que actualiza el estado de la situación, la región aparece una. Los países desaparecen en el lenguaje de las cuencas, los ríos, el altiplano, la pampa, la Patagonia. La naturaleza se muestra en su unidad e interdependencia. Es la América Nuestra, herida y quemada, despojada, pero aún viva y latiendo, aún un refugio de esperanza. La madrina leería con apetito, porque creía que solo teniendo en el cuerpo un buen conocimiento de la América podemos, comillas, servirla en la medida de su formidable necesidad, cierra comillas. La unidad geográfica también resuena con su manera de cantar los ríos y las pampas. El crudo diagnóstico del libro no me quita el amor, tal vez porque tampoco se los quita a las y los autores, y me sonrío al releer de la Mistral. A mí me pasa con el continente lo que a las mujeres nos ocurre con los hombres malos. Mientras peor se pone, más lo quiero. Yo ya no voy queriendo otra cosa que a la América sí, a la desesperada, cerrando a veces los ojos y apretando los puños. No hay otra manera de quererlo. Sigue el capítulo 2 con los motivos, que ponen al centro los límites al crecimiento, la financiación, los modelos de desarrollo y nos llevan a poner atención en la tierra, en el uso del suelo. Aparecen en la lectura referencias que muestran cómo estos temas se han venido discutiendo en la región desde hace mucho. Preocupación que también tuvo Gabriela Mistral en 1931, por ejemplo, en un discurso cuando conversaba sobre la tierra y el problema de la enajenación del suelo, decía, comillas,
entre la masa de los capitalistas criollos y los intereses de los capitalistas extraños, desarrolla su vida entera la masa de un pueblo que no verifica estos arreglos y que solo los padece, masa que constituye el cuerpo del país, es decir, la carne de la patria, y que no habiendo comprado ni vendido debe sufrir las consecuencias enteras de la terrible operación. Y llegamos al tercer capítulo, el de la esperanza, que se llama Explorando Soluciones. Una frase se repite dando ritmo a esta sección. Sin ambiente no hay crecimiento y menos aún desarrollo. Cada subtítulo trae una estrategia posible para salir de la actitud reactiva de los organismos públicos ambientales. Las propuestas nos invitan a centrarnos en la adaptación y en detener el deterioro y destrucción ambiental de la región como un imperativo ético. Llaman las y los autores a una transformación profunda y conjunta entre países de la región. Bueno, es mejor leer estas propuestas que contarlas. Comentaré solo una para hacer la relación con el pensamiento mistraliano. En realidad es una que aparece en el 4º capítulo, pero en fin. Se habla allí de reemplazar el consumismo, que se ha convertido en un valor. Reemplazarlo por principios de solidaridad, equidad y sustentabilidad. Y se propone abrazar la austeridad para lograr armonía con la naturaleza. Además de la evidente sintonía con los valores propuestos, la Mistral también nos habló de estas estrategias para salir de las crisis, instando a vivir, por ejemplo, la sobriedad en el comer como virtud estética antes de moral, a aprendernos lo que produce nuestra tierra, a lograr autonomía en las necesidades básicas. Finalmente, en el capítulo 4 y epílogo, se refuerza la idea de convertir al medio ambiente en un sujeto político y también a centrarse en disminuir la pobreza y el hambre. Llaman los y las autoras a unirse en un diálogo de saberes en torno a la demanda social por un ambiente sano y en la lucha por tomar el futuro en nuestras propias manos. Bueno, no me queda nada más que lean este nuevo libro, felicitar a los y las autores y agradecerles por compartir sus reflexiones que espero movilicen hacia el cuidado de la América nuestra. Gracias. Muchas gracias, profesora Cecilia. Y antes de dar inicio a la presentación del profesor Nicolo, aprovechamos también de saludar al presidente de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, que nos acompaña, al señor Carlos Muñoz Chic. Muchas gracias por su participación. Y desde lo virtual, desde la transmisión online, también saludan al profesor Nicolo, Hernán Midlanich, Gilberto Yalopín, Aníbal Severino y María Vitoria, quienes saludan al profesor y felicitan también por esta publicación del libro. ¿Ya? Profesor. ¿La bandera? La bandera de Magallanes. Ahí. Sí, ahí. Vamos a ver si esto está bien. Bueno, muy buenos días o buenas tardes ahora. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro decano, ¿no? Hijo de un profesor que terrible, no, pero muy... sí, claro. Elías Letelier, profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, y sobrino nieto del famoso Elías Almeida Arroyo, ¿no? Gran climatólogo, ¿no? De los cuales estudiamos algunos de los que están presentes, ¿no? Quiero agradecer a todos ustedes, a mi querido amigo acá,
Sergio Galilea, y a la presencia de todos ustedes, sobre todo algunos autores, como ya lo nombró Sergio, René Sá, Hernán Durán, Pepe Leal, que forman parte de este grupo de pensadores fundacionales del desarrollo sostenible. En primer lugar, quiero advertir lo difícil que ha sido hacer este libro, sobre todo porque hay una tendencia corriente de hacer comparaciones entre países. Y hacer comparaciones en países es imposible. No se olviden que tenemos a un Brasil en la región con 216 millones de habitantes versus San Cristóbal y Nieves con 48.000 habitantes. Tenemos a México con 151 millones de habitantes versus Dominica con 75.000 habitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer comparaciones entre países? Y además que ocupan territorios totalmente diferenciados, ¿ah? En realidad es muy difícil, pero yo creo que este esfuerzo nos costó mucho para trabajar con datos, estadísticas absolutamente agregadas, ¿no? Hicimos el esfuerzo de no hacer diferenciaciones entre países y solamente nos remitimos a veces a diferenciaciones en Mesoamérica, Sudamérica y el Caribe. Entonces esto lo quiero advertir porque mucha de la información que sale en el libro es información netamente agregada y muchas veces proviene de algunos organismos internacionales como la CEPAL, el PNUD, etcétera, etcétera. Yo al comienzo acá, perdón. ¿Qué pasa? No funciona la tecnología. La de abajo para allá, ya, perfecto, para abajo. Bueno, lo que acaba de decir Cecilia es obvio acá, en este bajo. Yo quería entrar en algunos detalles, ella ya los dijo, ¿ah? Tenemos una, yo veo bastante mal, tenemos una Sudamérica que los límites geográficos dicen muy poco respecto a los ecosistemas. Con la gran cuenca del Amazonas, tenemos la cuenca del Plata, ¿no? La Patagonia, el altiplano, la Puna, etcétera, etcétera, la gran cordillera de los Andes, ¿no? Y posteriormente tenemos, está en otra escala obviamente esto, tenemos a Centroamérica y México acá, con la selva tropical centroamericana. Sí, gracias. Eso hace que nuestra realidad sea una realidad que va más allá de los límites políticos de nuestros países. Entonces, este libro, como bien dijo Cecilia, se canaliza en función primero de un Estado, así como el CAP, es decir, la facultad, hace un Estado del medio ambiente, nosotros también tratamos de hacer un Estado de Sudamérica. Y está todo en el libro, eso sale en el primer capítulo, yo no quiero entrar en detalle, pero voy a pasar 3 o 4 cuadros que a mi juicio son fundamentales. En primer lugar, la gran Amazonía. Esta es la Amazonía, la cuenca amazónica, que abarca 7 países, está en 7 países, no abarca 7 países, está en 7 países y en una colonia que es la colonia francesa, ¿no? La Guyana francesa. Este es un cuadro de la deforestación de la Amazonia. Todo lo que ustedes ven en rojo todo lo que se ve en rojo es deforestación neta. Y todo esto son la deforestación de penetración, Rondonia, etcétera. ¿Ah? Todo esto va en torno al gran río Amazonas. Esto es muy importante señalarlo porque realmente es uno de los grandes problemas de la región. La deforestación del Amazonas tiene repercusiones mundiales en el clima. Los ríos atmosféricos significan realmente alteraciones en el clima incluso del Tíbet
¿Y para qué vamos a decir la influencia que tiene la deforestación del Amazonas en la cuenca del Plata y en la Puna? Es decir, todo este sistema climático está muy, muy afectado entonces por la deforestación del Amazonas, que ya está llegando a ribetes bastante altos. El otro gran problema es que la pérdida de los bosques y el sobrepastoreo de las praderas y la afectación de la sabana, etcétera, va creando una pérdida extremadamente alta, ¿verdad? Y va amenazando las especies. Acá hay un cuadro que indica el número de especies amenazadas por grupos taxonómicos. Y hay, de las clasificadas, hay 21.000 especies amenazadas, de las cuales hay 11.000 en Sudamérica, 5.000 en Mesoamérica y 4.000 en el Caribe. Fíjense que los mamíferos que están importantes hay 688 amenazadas. Las aves, bueno, etcétera. Ahí pueden ver el cuadro de todas las amenazas. Obviamente que las plantas acá, en el mayor número, porque están clasificados como plantas nada más, son 11.000 amenazas. Este es el resultado de la deforestación y el mal manejo del suelo, que nos hace que vayamos perdiendo cada día más biodiversidad. Este es otro cuadro que para mí es muy importante, que es la desertificación y degradación de la tierra. Acá hay un estudio comparativo del 2023 con una proyección al 2050. Esta es la realidad actual, con su ecosistema. Amazonía, el Cerrado brasilero, el nordeste brasilero, la Argentina, la Pampa húmeda, ¿no? La Patagonia, Chile, etcétera. La parte de la parte occidental, oriental de la cordillera de los Andes, etcétera, etcétera. Esta es la proyección que se hace al 2050. Esta es la proyección al 2050, con los procesos de desertificación y de degradación de la tierra. Todos los territorios, prácticamente, todos los territorios van a ser muy, muy afectados, sobre todo en Argentina, en Brasil, en el nordeste de Brasil, en las Guyanas y en toda la costa, ¿no? La costa peruana, ecuatoriana, peruana y chilena, ¿no? Esto es muy decidor. Tierras degradadas. Hay un estudio sobre municipios. De 18.000 municipios estudiados de América Latina y el Caribe, ya hay casi 17% gravemente degradados que están afectando a 101 millones de personas. Pasamos de la tierra al mar. El problema del mar también es bastante patético, ¿no? Estas son... el cuello ya lo tengo. ¿Te puedes poner un poquito? Baja la silla. Voy a terminar con otro tipo. Esta es la zona zonas de hipoxia y eutroficación en el mundo. ¿Qué es la hipoxia? Es la pérdida de oxígeno de los mares. Y la eutroficación es la irrupción de todo lo que es alga, etcétera, que realmente producen hipoxia. Bueno, acá tenemos este cuadro que nos indica que tenemos zonas muy, muy degradadas en el Golfo de México, ¿no? Y en el Caribe, ¿no? Del mar. Y además en la costa de Brasil, ¿no? Es decir, zonas de hipoxia son las rojas y zonas de eutroficación son las amarillas. El otro cuadro es un cuadro que indica la contaminación de plásticos al 2016, ¿no? Fíjense, el Golfo de México altamente contaminado con plástico, muy alto, ¿no? Y el Caribe también. Y también aparece la costa de Brasil ahí con una contaminación muy alta de plástico. Afortunadamente, en el lado del Pacífico, esta contaminación es bastante menor. Bueno, esa es nuestra realidad
de América Latina. Yo le di esos cuadros rápidamente, que es un vistazo. Esto está mucho más profundizado en el capítulo 1, que es sobre el estado del medio ambiente. El capítulo 2, entonces, habla de las condicionantes y determinantes mundiales y específicas de la región que hacen que la condición esté como recién la acabamos de describir. Este es un cuadro muy importante de Johann Rockström, ¿no? Que habla de la evolución de los límites planetarios. Acá él determina 9 temas que son fundamentales, ¿no? Cambio climático, integridad de la biosfera, nuevas entidades, agotamiento de la capa de ozono, cambio de uso del suelo, carga atmosférica de aerosoles, acidificación del océano, cambio de uso del agua dulce y flujos bioquímicos. Ellos están ahí. Y habla de un umbral, y cuando se pasa el umbral, realmente se llega a una situación de límite, y de límite que puede ser catastrófico. Y resulta que, fíjense, en lapsos tan cortos como el 2009 al 2023, es decir, en unos pocos años, en el 2009 sobrepasábamos 3, se sobrepasaba el umbral. Todo lo otro estaba dentro del umbral. En el año 2015, 4 sobrepasaban el umbral, ¿no? 4. Pero en el año 2023, ¿no? Sobrepasan el umbral 6. Y esto se fija, este hecho de que se sobrepase el umbral está creando condiciones que son realmente muy graves y pueden ser catastróficas. Solamente el agotamiento de la capa de ozono, la carga atmosférica de aerosoles y la edificación de los océanos no pasan el umbral a nivel mundial, ¿no? Esto realmente es muy grave. Esto hace que el mundo sobrepase la capacidad ecológica. La capacidad ecológica es la capacidad de renovación con los recursos disponibles, ¿no? Esa es la capacidad. Y resulta que día a día se va agrandando la capacidad, se va agrandando el déficit. Por lo tanto, llegamos al 2023 con una capacidad ecológica que significa que en julio realmente no se llegue al tope y no existan los recursos, y hay que sobreutilizar los recursos, para mantener entonces vigente lo que se llama el crecimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. Acá ¿por qué nosotros decimos que América Latina es una de las últimas fronteras de la vida? Fíjense en el cuadro siguiente. En el cuadro siguiente, ¿no? Aparece, la parte de arriba es el mundo y la parte de abajo, ¿no? Es América Latina. Y aparece la huella ecológica, ¿no? La huella ecológica, que es la huella, ¿no? También medida en hectáreas que cada vez se va necesitando más, ¿no? La huella ecológica para... perdón. Voy a leerlo para... no. Huella ecológica, que se mide en hectáreas, es cuánto espacio de tierra y mar se necesita para producir todos los recursos y bienes que se consumen y para absorber los desechos que se generan. Es decir, entonces, el mundo ya ha pasado, la huella ecológica pasó la capacidad, ¿no? Por lo tanto, todo lo que ustedes ven allá arriba significa el déficit, ¿no? El déficit ecológico que va teniendo el mundo. Y nosotros tenemos alguna esperanza en América Latina porque nuestra huella ecológica, aún a pesar de que va en una tendencia cada vez mayor, ¿no? Nos da un margen de reserva ecológica que tenemos la obligación de conservar para poder realmente
abordar el futuro. Y eso nos hace que centremos en forma muy importante los esfuerzos para conservar esta reserva ecológica. América Latina tiene el gran problema del uso del suelo. Y este gran problema del uso del suelo se basa fundamentalmente en el problema de la deforestación. Estoy hablando en términos globales, muchos se van a transmitir a sus propios países, pero en términos globales, ¿no? La deforestación acá significa la pérdida paulatina del bosque. ¿En función de qué? En función de la habilitación de áreas agropecuarias y silvícolas, pero fundamentalmente en función del desarrollo agrícola, ¿no? Este cambio de uso del suelo en América Latina es muy importante. Ya perdimos el 10% del suelo del bosque en América Latina en función entonces de la agricultura. Hay un problema, todo esto ha significado esfuerzos sumamente altos para que el mundo trate de traspasar algunos recursos, muchos recursos a América Latina y a otras partes del tercer mundo, para conservar la biodiversidad, para hacer un buen manejo del suelo. Pero realmente esto no ha dado resultados. Nosotros hicimos libros antes de la COP16 y la COP29. En la COP16 fue un fracaso. En general los países desarrollados no se pusieron con la plata necesaria. Y en la COP29 sobre cambio climático se solicitaban $1.200.000 y solo se comprometieron de poner desde acá hasta el año 35 solamente $300.000. Queda un tremendo bache que va a afectar fundamentalmente a la conservación de la biodiversidad. Y eso lo vemos en este gráfico, ¿no? Donde realmente la brecha del financiamiento de la biodiversidad es sencillamente este. Este es el financiamiento global para la conservación de la biodiversidad del año 19 y esta es para la proyección al 2030. Este es un gráfico muy importante de los 20, 30 gráficos que hay en el libro que estamos presentando. Hay algunos que son realmente muy significativos. Este es un gráfico que muestra cuáles son los subsidios y cuáles son los aportes que se hacen para, básicamente, algunas temáticas fundamentales. Pero fíjese lo siguiente, América Latina y el Caribe. Subsidio al combustible. Fíjense el subsidio del combustible, esta columna. Y en segundo lugar, compras públicas de armas públicas, sin considerar todo lo que hay debajo, ¿no?, del tráfico de armas. Compras públicas de armas. Y acá está lo que usamos en biodiversidad 2022, en cambio climático y en recuperación de tierra degradada. Esto es lo que está pasando en el mundo. No hay mayor interés de los países desarrollados, sobre todo, de transferir recursos para realmente combatir lo que está pasando, para realmente tratar de terminar con la destrucción de la biodiversidad, para terminar y para frenar el cambio climático. Sergio ha dicho una cuestión muy importante. Ya superamos el 1,5 grados, que es la meta que teníamos para el 2030, no superarlo para el 2030. Este año ya se superó el 1,5 grados. Es decir, es muy claro, no empieza la crisis con el 1,5 para arriba, estamos en la crisis, estamos realmente en la crisis. Y esta es la crisis, y una crisis realmente que va a tener, al paso que vamos, va a tener consecuencias muy, muy desastrosas. Yo me atreví, saliéndome un poco del libro, graficar esto, ¿no? Graficar esto en un gráfico que le voy a presentar ahora. Esto no sale en el libro, pero yo creo que es importante para que entendamos la filosofía del libro. Esto es lo que está pasando. ¿Qué es lo que somos? Estamos en la periferia. Somos países en vía de desarrollo, países no desarrollados. Estamos en el tercer, cuarto, quinto mundo. Esto, acá.
Y los países centros son los países que se llamados desarrollados, son los países grandes, ¿no? Estos de acá, Estados Unidos, europeos, Japón, etc. Este esquema centro-periferia lo reproducimos en los propios países, ojos, con la metrópoli versus las regiones y las regiones versus los pueblos. Este esquema que tenemos acá se repite exactamente igual. Nosotros actuamos exactamente igual con nuestras regiones y las regiones con nuestros pueblos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hacemos es sencillamente llevar recursos naturales hacia el centro para su crecimiento económico. Muchos hablan a nivel internacional y muchos pensadores hablan a nivel internacional de que este es el saqueo. ¿Es el saqueo por qué? Porque los términos de intercambio son negativos, porque los precios son negativos, porque nos fijan los precios. Entonces, nosotros fijamos es decir, nosotros llevamos con estos precios al centro. Y el centro muchas veces nos transfiere costos ambientales. Los costos ambientales los absorbemos en América Latina y en el resto del mundo, del tercer mundo, y a su vez abastecemos los recursos naturales. Los recursos naturales a su vez son importantes para el crecimiento económico de la propia periferia, la agricultura, los productos, etcétera, etcétera, son muy importantes, como lo es para el crecimiento económico acá. El crecimiento económico produce contaminación y esta contaminación influye en el cambio climático, ¿no? Y esto afecta al ambiente mundial. Y la afectación del ambiente mundial produce alteración social y política. La alteración social y política ya produce guerras y produce migraciones. Esto es muy grave, porque las guerras producen una contaminación también fuera de la muerte en seres humanos, producen una terrible contaminación. Estaba viendo algunos datos que la contaminación producida por la guerra entre Rusia y Ucrania equivale un poco menos a la contaminación que tiene Chile en 2 años, para que se den cuenta. La contaminación de... Bueno, esto funciona de esta manera, pero también la afectación ambiental repercute en forma importante en el crecimiento económico, pero en forma muy importante en el crecimiento económico de las regiones, ¿no? Entonces, esto también crea un circuito. Entonces, acá hay una cuestión que necesita una reflexión más profunda, porque acá aparecen las soluciones como mágicas, que han sido discutidas y defenestradas, muchas de ellas, a nivel mundial. Que este crecimiento económico va a tener una innovación tecnológica que va realmente a favorecer el medio ambiente. Ese es un mito absoluto. Eso no existe. Todos los datos indican que el crecimiento económico, si sigue en los términos actuales, va a significar mucha más presión por el medio ambiente. Hay 2 temas que de acá son fundamentales. Uno, el tema fundamentalmente del desacople, desacoplar el crecimiento del producto, ¿no?, con relación al medio ambiente. No hay desacople en el mundo. Puede ser que algunos países europeos tengan desacople, puede ser que, no sé, los países nórdicos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, hay un cierto desacople, pero es un desacople relativo, absolutamente relativo. No hemos llegado al desacople absoluto. ¿Eso qué significa? Que en la medida que sigamos creciendo económicamente va a haber más demanda de productos, va a haber más presión por los recursos naturales. Aunque haya desacople en algunos países y aunque se mire el desacople como una imagen a seguir, no hay desacople, sencillamente. Y eso se demuestra también porque el crecimiento que existe en este momento del anhídrido carbónico en la atmósfera es el 2,8% anual. Es decir, todos los esfuerzos de que la tecnología va a solucionar el problema es un mito.
Es decir, ello no quiere decir que la tecnología no sea favorable. Obviamente que la tecnología de usar combustible como el hidrógeno verde, etcétera, son favorables, pero eso no va a solucionar la crisis que estamos inmersos. Va a cooperar en alguna medida a bajar la crisis, pero no va a solucionar la crisis. El otro mito que se maneja acá es de la economía verde. Muy famosa la economía verde. Tanto así que le dieron el premio a Wilhelm Nordhaus, Nobel de 1918, que hace un ejercicio de equilibrio costo-beneficio y apuesta al crecimiento económico equilibrado con el medio ambiente, que es un mito. No hay equilibrio. El crecimiento económico en la estructura actual significa mayor presión con el medio ambiente. Hay varios estudios que proyectan la economía verde al 2100 sobre la base de los parámetros usuales de darle 2,3%, 2 a 3% de crecimiento al Producto Interno Bruto. Bueno, y eso significa que al 2100 vamos a llegar a 3,5 grados de aumento de la temperatura, que eso es desastroso. Desaparece prácticamente la Tierra. Es decir, la economía verde no existe. Tanto es así que el propio Johan Rossmann, que hizo las 9 factores de los límites del crecimiento, dice claramente una evasión de la realidad llamada crecimiento económico verde. No, una evasión de la realidad llamada crecimiento económico verde. Entonces, nosotros estamos realmente puestos en esto. Si seguimos creciendo económicamente, el mundo desaparece. Eso está claro. Si seguimos en este esquema, vamos a desaparecer, porque tecnológicamente no hay solución. No hay solución, ni con economía verde, ni con geoingeniería, etcétera, etcétera. Son paliativos. Pero este sistema significa demanda de recursos naturales, destrucción de recursos naturales, significa contaminación y cambio climático. Hay yo estoy citando a gente del norte, no del sur, porque nosotros en el sur tenemos mucho para hacer esta citación. Tenemos mucha gente que lo ha dicho y reiteradamente, porque en el sur, sobre todo en América Latina, hay un pensamiento muy rico en la relación desarrollo y medio ambiente, más rico muchas veces que los del norte. Entonces, yo por eso estoy citando a mucha gente del norte y cito el crecimiento indefinido, que significa esto, planteado por Kenneth Boulding. Dice, ¿quiénes creen que el mundo puede seguir creciendo indefinidamente, ¿no? En forma exponencial, o ha perdido el juicio o es un economista? Eso es lo que dice gente tan importante como Kenneth Boulding. Entonces, yo creo que tenemos que tener claro que tanto el crecimiento verde como la innovación tecnológica no es solución. La única solución es modificar el crecimiento. Modificarlo en términos cualitativos y cuantitativos. Algunos están planteando el tema de redistribución con crecimiento, otros están planteando el comunismo, es decir, una serie yo diría, de planteamientos difíciles de lograr en este mundo. Pero yo quiero ser muy claro que si seguimos por esta vía, realmente a muy corto plazo vamos a tener crisis muy grandes en el mundo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo está reaccionando el mundo? Mal, no está reaccionando. No se han dado el norte no han dado ni un paso para modificar toda esta estructura, ni para contribuir al cambio climático, ni para contribuir a yo diría la modificación de los sistemas que hay, ni para conservar la biodiversidad. Entonces y los cambios van a venir por los desastres. Personalmente creo que van a venir por los desastres, no van a venir por otra cosa. El mundo va a tener que reaccionar por los desastres. Tú señalaste todos los desastres que hay en este momento en el mundo. El derretimiento de las nieves, la Antártica, el Ártico, etcétera, ¿no? Cuando suba ya hay muchos emigrantes, muchos refugiados ambientales en el mundo. Entonces, hay que tomar
conciencia de esto, y hay que tomar conciencia cuando la gente realmente cree que con cambiar una pajita de plástico a una pajita orgánica, con eso está solucionando el mundo. Todo eso ayuda, pero esos son realmente distractores. Y muchas veces son distractores de herejíos para que la gente realmente se vaya por ahí y que deje en la sombra lo que es fundamental, el traspaso, la redistribución, el traspaso y sobre todo el cuestionamiento al crecimiento verde. Entonces, el tercer capítulo, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el tercer capítulo? Decir, mire, nosotros no vamos a solucionar este problema político, pero al menos hagamos algo en América Latina. Tengamos alguna esperanza en América Latina. En América Latina, la esperanza nuestra es que todavía tenemos realmente una reserva ecológica importante. Todavía podemos hacer algo importante en esa reserva ecológica, pero necesitamos, en primer lugar, unirnos como latinoamericanos y no estar viendo lo que hace el norte, siempre, y tener una política propia. Entonces, yo quiero destacar, para terminar, 2 o 3 puntos fundamentales. En primer lugar, tenemos que hacer del medio ambiente un sujeto político. ¿Qué es eso? Que esté en la prioridad absoluta de la gestión, de la estrategia, de las políticas, que sea parte de la política. Eso significa que sea un sujeto político, que sea parte del problema de sobrevivencia, que se lo identifique con el problema de la alimentación, de la salud, etcétera, etcétera. Porque esa es la prioridad política en nuestros países. Salud, alimentación, empleo y el medio ambiente por allá. Si no convertimos al medio ambiente como sujeto político, no hacemos nada respecto. Y vamos a seguir con ministerios de medio ambiente absolutamente marginales en América Latina. Eso hace un tema fundamental. Tenemos que realmente mejorar esto. No podemos hacer que la gente piense en el medio ambiente si está sufriendo hambre o que está en la pobreza. Esta es la pobreza de América Latina. Increíblemente, y esta es una contradicción, cuando tuvimos la más alta pobreza es cuando los commodities eran altos. Claro, y hubo pero eso significa más presión para explotar a nuestros recursos naturales. Es una contradicción. Y eso significa, con la estructura que tenemos, beneficios ambientales. Entonces, tenemos una América Latina que significan 180 millones de pobres. 180 millones de pobres, el 30% de América Latina de pobres, de los cuales 45 de pobreza extrema que sufren hambre. Si nosotros no somos capaces, inteligentemente, sin reventar nuestros recursos, mejorar esto, no hay nada que convierta al medio ambiente en un sujeto político. Ese es un tema. El otro tema fundamental es realmente una política ambiental diferente, cambiar las prioridades. No podemos estar pensando en el cambio climático. Eso quiero ser muy claro. No podemos hacer un plan de cambio climático y darle prioridad al cambio climático. Tenemos que darle prioridad a nuestros recursos. Y del buen manejo de nuestros recursos tiene que nacer fundamentalmente, del buen manejo de nuestros recursos tiene que nacer, entonces, nuestra contribución al cambio climático. Nada tiene que hacer Chile, contribuyendo con el 0,25% a la contaminación mundial, dándole prioridad al cambio climático. Chile tiene que darle prioridad a la conservación de sus recursos, pero no podemos tener una institucionalidad desligada de los recursos. Si no tenemos fortaleza en cada uno de los sectores de la economía respecto al medio ambiente, tenemos que aspirar entonces a un Ministerio del Medio Ambiente que sea mucho más poderoso y empoderado. Tenemos que sacar en América Latina los ministerios del medio ambiente de la marginalidad. Es la única forma realmente de ser algo efectivo. Y eso hace, el otro tema re importante que planteamos acá, es la necesidad de realmente profundizar el tema de las políticas ambientales. Las políticas ambientales no son las que se generan en los ministerios, o son a veces las que se generan en los ministerios del medio ambiente. Las políticas ambientales se generan implícitamente en los sectores de la economía en América Latina, estoy hablando de la América Latina, ¿no?
en general, en obras públicas, en vivienda, etcétera, en energía, en otras partes. Ahí se generan los grandes problemas ambientales. Entonces tenemos que hacer que los ministerios del medio ambiente o se encarguen de las políticas implícitas que hay en los otros sectores de la economía, o tenemos que realmente hacer una política ambiental muy fuerte en los sectores de la economía. Ese es un tema que yo lo planteo en ese momento. Y otra cosa que es fundamental, tenemos que rescatar las experiencias positivas que han tenido los países de América Latina en relación al medio ambiente. Y en ese sentido yo creo que hay algunos instrumentos fundamentales. El tuyo. Todos los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Es un sistema que más o menos ha funcionado en América Latina y tiene que seguir funcionando con todos los problemas, con todas las crisis de la permisología, etcétera, etcétera. Pero tiene que seguir funcionando. No podemos tampoco dejarnos presionar, ¿no? Y asustarnos por lo que esté, porque sencillamente se están parando las inversiones. Tenemos que perfeccionar los sistemas, no me cabe la mano duda, y acelerarlo. Y para eso hay un instrumento que nos ha echado a andar y que tiene que ponerse en marcha, un ordenamiento territorial global, sistemático, vinculante, absolutamente vinculante, de qué es lo que tenemos que hacer con todos los territorios nacionales. Eso va a solucionar el 90% de los conflictos ambientales. Si sabemos que el territorio tal de la provincia de Biobío tiene tal vocación y que permite hacer determinadas inversiones y no permite otras, ahí se va a poner una inversión determinada y ahí se va a impedir que se haga otra inversión. Pero no tenemos ese instrumento de ordenamiento territorial. Tenemos que tenerlo. Yo creo que es muy, muy básico. Tenemos que también recuperar todo lo que se ha hecho en yo diría, en los planes específicos de contaminación, que se ha hecho bastante en algunos países de América Latina. Bueno, esto es la visión que más o menos da el libro sobre América Latina y las prioridades que se proyectan a futuro. Priorizar el manejo armónico de los ecosistemas, hablar de la adaptación, no hablar de la mitigación que salga como consecuencia de la mitigación del cambio climático, hablar de la adaptación que tenemos que hacer al cambio climático. No podemos estar preocupados de la disminución del CO2 si en el mundo se iba aguantando. No es labor nuestra con el 0,25%, pero sí tenemos que tener conservar mejor nuestros bosques, manejar mejor mucho la tierra. No se olviden que el 50% de los territorios de Perú, de Chile, de Bolivia, más del 50% está erosionado. Es un esfuerzo muy grande. Ahí tenemos que centrar. Y eso nos da una esperanza a futuro en el mundo, ¿no? América Latina tiene ventajas comparativas, tremendas ventajas comparativas. Creo que ha tenido más ejercicio de vivir en la incertidumbre que muchas regiones del mundo. Ha generado un pensamiento original. Ojo, el pensamiento sobre relación medio ambiente, la relación del medio ambiente con el crecimiento económico, el desarrollo de la economía, lo ha generado América Latina. Incluso ha alimentado comisiones mundiales, ha hecho un esfuerzo muy grande, tiene un rico pensamiento al respecto, ¿no? Tiene raíces comunes y tiene raíces culturales compartidas y tiene un territorio, como decíamos antes, absolutamente compartido, con una Amazonía de 7 países, con una pampa húmeda con Paraguay, con Uruguay, con Argentina, con Brasil, con una puna con Bolivia, con Perú, con Chile, con Argentina, ¿no? Con una Patagonia chilena-argentina. Tiene grandes ecosistemas que tiene que manejar en conjunto. No podemos seguir separados. Ese es un mensaje que sale muy fuertemente en este libro. El cambio de tendencia es necesario y es urgente. Tenemos que tratar de conservar al máximo posible.
pero no automático. Solo la voluntad humana, solo la voluntad nuestra y sobre la conciencia política lo harán posible. Si no, los desastres están a la vista. Bueno, muchas gracias. Pido perdón, me excedí por 8 minutos. Bien, muchas gracias, profesor Nicolo, por su exposición. Ahora queremos dar una ronda de preguntas para las personas que quieran, para la redundancia, preguntarle al profesor Nicolo sobre su presentación. Y en eso, ojalá, por temas de tiempo, pregunte y no tanta la fundamentación como tal, ya sino que ir a la pregunta en específico. Así que se deja el micrófono abierto para quien quiere. Buenas tardes a todos y a todas. Soy María Ignacia Jiménez, vicepresidenta de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado. Primero, muchas gracias por esta oportunidad y felicitaciones a cada uno de los que presentó en su estilo particular y rico. Mi pregunta tiene que ver con el Caribe. En mi experiencia laboral, trabajar con los países isla o las islas es durísimo, porque los temas de agua y suelo se hacen incontrolables. Entonces, como esa parte no vi muy bien cómo la abordaron, pero como está planteado en este impresionante nombre el tema del Caribe, me gustaría consultarle un poquito por ahí. Y lo segundo es que, en mi experiencia también, Chile en particular es visto hoy día para los temas ambientales como un socio por parte de la cooperación internacional, más que como un receptor, como fue en algún momento, de donaciones o de ayuda al desarrollo. Hoy día está pasando cada vez más que la opinión de América Latina es más escuchada en los foros internacionales de lo que era antes. Entonces también mi pregunta ahí es, ¿cómo ve las alianzas internacionales entre países del norte y del sur para poder enfrentar estos temas? Eso. Bueno, sobre el Caribe, la situación es muy, muy difícil, ¿no? Muy compleja, porque además tienen una situación política diferente y tienen una dependencia con el norte muy grande, absolutamente grande. Entonces, lo que están planteando ellos realmente es centrar la política en la adaptación del cambio climático, nada más, nada más. Yo creo que el Caribe es adaptación del cambio climático, es significar terminar con la hipoxia, la eutroficación de sus mares. Está subiendo, ¿no? Está subiendo los grados de temperatura, lo que es peor, se están blanqueando los corales en forma muy fuerte, pero muy fuerte. Así que yo creo que ellos están básicamente en un proceso de adaptación. Nada tienen que hacer, nada tiene que ser 100.000 personas por el cambio climático, nada, absolutamente nada. Pero qué buena tu pregunta, porque eso hace reflexionar también profundamente sobre ese tema. Vivimos omnibulados por los planteamientos del norte, el carbono cero. Y todas nuestras políticas en América Latina se están orientando a ello. Y eso es muy negativo en la medida que dejan la sombra los problemas fundamentales. Afortunadamente en el Caribe tienen el panorama bastante claro. En relación a la otra pregunta, el norte y sur, bueno, los resultados de la COP16, ¿no?, sobre biodiversidad y la de conservación, perdón, la de cambio climático, la 29, son claros. No hay realmente, no hay cooperación norte-sur. La cooperación norte-sur es mínima y solamente se hace en función de algunos intereses determinados. Y todo se está centrando ahora, muchas veces, en yo diría, en cooperación de tipo privado, de bancos, etcétera, etcétera. Así que eso es muy, muy desgastante. En este libro no sale el fracaso. El esfuerzo que hizo Colombia, el esfuerzo que se hizo en Cali.
para movilizar a miles de personas, para realmente llegar a conclusiones absolutamente negativas, porque las 20.000 o 30.000 personas que fueron no votan. Los que votan fueron los 192 representantes de países. Y eso no llegaron a ningún acuerdo realmente positivo. Mi nombre es Carlos Bonifetti, magallánico, residente en Concepción y antihidrogenista. Muy contundente tu exposición, Nico, muy certera, muy potente, y así es la verdad, así lo veo yo también. Yo te quiero preguntar, ¿cómo ves tú la posibilidad de que el gobierno de Chile termine de una vez por todas con esta historia del hidrógeno verde, que ya está cayendo en el mundo, ya se está derrumbando? Acaba de fallar el proyecto de transferencia de hidrógeno líquido hecho con lignito desde Australia a Japón. Uno de los dos socios de la empresa desistió. Fallaron los buses a hidrógeno, el proyecto en Montmartre, en Montmartre no, en una ciudad francesa, en Bau. Se eliminaron todos los buses a hidrógeno hace ya 15 años por caros y complejos. Las 19 surtidores de hidrógeno de Dinamarca se cerraron, fallaron todos los taxis a hidrógeno, el tren a hidrógeno alemán falló hace ya 5 años. Es decir, todas las aplicaciones del hidrógeno que no son específicamente industriales, como la que se usa en la industria de las refinerías de petróleo y algunas específicas, siempre que el hidrógeno se produzca ahí al lado mismo donde se va a usar, han fallado. Y el mundo sigue insistiendo en el hidrógeno, a pesar de que está derrumbado hoy. Y el señor presidente de la República inaugurando un bus a hidrógeno hecho en Rancagua. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas podamos seguir así? Nicolás, ¿qué esperanza tienes tú de que el gobierno recapacite y haga lo posible por que esto se termine? Gracias. Bueno, yo trato de no hablar de esperanzas. ¿Sabes por qué? Porque es poco objetivo. Yo trato de hablar de hechos reales. Yo creo que el problema del hidrógeno verde lo va a resolver el mercado. Es un típico, cuando se hablaba mucho sobre el tema de los paneles. Bueno, bajaron los paneles, bajó el costo de los paneles y sencillamente el mercado lo instaló. Pero mientras no, esos son los tipos donde el mercado funciona. Ojo, hay muchas cosas que el mercado no funciona, pero acá el mercado funciona, está funcionando. Y yo creo que las grandes inversiones se hacen porque rentan. Si acá no hay ningún apoyo, estatal, no hay subsidio ni nada. Sencillamente se hacen planes políticos sobre el hidrógeno verde, uno los lee, pero dicen hay tales y tales proyectos de inversiones, son inversiones de empresas mundiales, sencillamente que van a invertir si les conviene y si no, no lo van a invertir. Así que yo creo que yo no creo que eso sea un problema de recomendar o no recomendar al gobierno. El gobierno tiene esperanza, posiblemente, estoy usando el término tuyo, esperanza, de que pase algo con eso. Bueno, mi respuesta es que ojalá pase, pero se está viendo que no está pasando y van a ser mucho más graves los problemas. Y posiblemente que haya muchas inversiones. Y eso significa, sí, que si hay un programa de hidrógeno verde muy fuerte, muy sólido, es mucho más complejo de lo que hay hasta ahora, sobre todo por la capacidad de los puertos, por las movilizaciones y por la competencia. Yo creo que el mercado, como tú eres magallánico, te voy a decir, va a funcionar como funcionó en la mina invierno de carbón a tajo abierto, absolutamente anacrónica, que se hizo en el siglo XX. Entró y salió del mercado rápidamente. Yo quiero hacer un comentario.
Bueno, lo primero es que yo creo que si entramos en la discusión de los distintos proyectos que están en discusión, de la permisología, esta no es una discusión ya no sobre medio ambiente, sino que sería una discusión sobre acuerdos políticos o no acuerdos políticos, que nos saca un poco del tema central. Yo lo que quiero decir, y es lo único que quiero referirme en realidad, es a felicitar a Nicolo, porque realmente los que estuvimos trabajando dentro de esta publicación observamos una situación muy compleja. O sea, poner de acuerdo a un grupo de gente que piensan distinto es una tarea difícil, compleja, lo estamos viviendo todos los días en Chile, pero poner de acuerdo a un continente, digamos, en que teníamos mexicanos, colombianos, venezolanos, argentinos, en fin, de todo, gente de Patagonia, para no quitarle también el peso a lo que tenían ellos ahí, es una realidad mucho más compleja. Sin embargo, en momentos dados, en momentos determinados tuvimos la posibilidad de parar porque no podíamos ponernos de acuerdo. Pero Nicolo, de manera muy brillante, consiguió realmente ponerle este acuerdo, ponernos a todos de acuerdo y sacar esta publicación, que por cierto tendrá cosas que tendremos que ir corrigiendo, pero sacarla oportunamente. Así que simplemente lo que yo quería hacer era felicitar a nuestro director, ahora sobre todo que ya tenemos publicado, que ya están nuestros nombres, nadie me va a quitar este mérito de haberle dicho mis felicitaciones. Gracias, Nicolo. Gracias a ti. Gracias, Hernán. Soy Marcelo Delgadillo, egresado de Universidad de Chile. Bueno, es un comentario que yo quiero hacer. Pienso que siglos y siglos y siglos el mundo con su sistema está como está instalado. Y es muy difícil ir contra la corriente para hacer una especie de refundación. Lo que yo creo, el problema vital en estos asuntos, el problema vital en estos asuntos son los políticos, es la irresponsabilidad política de todos los sectores, porque ellos lo que menos hacen para tratar los problemas, sobre todo de los problemas climáticos, ¿no es cierto? Ellos hacen caso omiso o muy poco a los verdaderos expertos. No trabajan con científicos, no trabajan con los expertos multidisciplinarios. Entonces, aquí lo que se necesita es llegar a un acuerdo, conversando con los expertos. Eso no queda otra, para hacer una fuerte regulación de las funciones, de las funcionalidades de los sistemas vigentes. Porque es muy difícil, digamos, doblegarle el brazo a los grandes poderes políticos y económicos que se han instalado a través de siglos y siglos. Entonces aquí la estrategia debe ser muy inteligente, no para refundar, porque eso va a ser un fracaso, sino que realmente aquí lo que se necesita es una conversación franca, responsable, con los expertos a nivel de Congreso, globalmente, y para hacer fuertes regulaciones. Aquí la regulación severa es, digamos, un camino acertado, uno de los caminos alternativos más, digamos, acertados. No sé si una conversación sea lo más adecuado. Yo creo que esto funciona... Es un debate, no una conversación amistosa. Es un debate, poner, digamos, sobre la mesa el problema. El sistema funciona como yo lo planteé. Este se llama capitalismo globalizado. El capitalismo globalizado funciona en base al crecimiento económico. No ha habido ninguna señal, absolutamente ninguna señal de que a nivel mundial se transfieran recursos y se esté preocupado realmente, no en la declaración pública, realmente. Incluso más, sean muchos distractores, ¿no?, políticos para no meterse en el sistema. Yo hablé de, por ejemplo, el subsidio a los combustibles fósiles. Bueno, ¿quién le ha puesto la mano a eso? Nadie le ha puesto la mano al combustible. El sistema va a seguir funcionando, porque por más que se diga, tecnológicamente se desacopla
la electromovilidad, ¿no? La agricultura verde. Nunca he visto que la agricultura no sea verde, pero hablan de la agricultura verde, todo es verde ahora, ¿no? Y todo es eco, ¿no? Entonces, no, eso no sirve, es decir, sirve, aminora, pero el problema fundamental que año a año el CO2 en la atmósfera está subiendo el 2,8%, 2,6 a 2,8%, y no hay otra. Entonces, vamos a llegar a un momento donde haya una destrucción. Vamos a llegar a un momento donde los mares suban más, donde ya no vamos a estar con el 1,5, que ya lo superamos, sino al 2030 vamos a estar en el 2% y va a ser irreversible. Entonces, ahí, a mi juicio, va a venir la reacción. Una reacción que podría haber venido antes, pero el sistema se lo impide. Y no hay alternativa en el mundo como al sistema globalizado. El capitalismo globalizado se ha reinventado muchas veces, pero nunca se ha inventado frente a los problemas físicos. Y para mí es o la transformación total o la muerte del capitalismo, para mí. Es complejo, es muy complejo, casi imposible. ¿Qué pasó? Una niña ahí. Buenas tardes. Mi nombre es Constanza Duñac, soy de ONG FIMA. Quiero felicitar y agradecer por esta publicación. Me parece que es una mirada muy interesante y muy importante, sobre todo que volvamos a mirarnos analizando la región en la que estamos y con los desafíos que tenemos en la región. Sin duda, comparto casi todo lo analizado en la presentación. Principalmente creo que tenemos un desafío importante cuando analizamos cómo superar la pobreza, saliendo de la discusión de seguir haciendo lo mismo y generando más proyectos a base de la extracción del medio ambiente, y cuando toda la discusión, por lo menos ahora, avanza a cómo evadir procesos de evaluación ambiental más que en cómo hacerlos más eficientes y cambiar el sistema para que este sea una forma en que podamos superar las barreras de pobreza y, sin embargo, no seguir destruyendo nosotros mismos. Tengo una duda con respecto a yo sé que hay no te gusta tanto hablar de esperanza. Yo tengo una duda con respecto a mirar que la solución venga con las crisis o que la reacción venga con las crisis, porque creo que la crisis está ocurriendo, que tenemos crisis todos los días y las reacciones no están siendo a la altura. Pero veremos qué nivel de crisis necesitamos para tener la reacción que necesitamos. Eso, muchísimas gracias de nuevo. Está bien, de acuerdo. Gracias. Esto lo anuncié tú, allá afuera. Bueno, muchas gracias. Solamente para poder dar también la opinión a las personas que están siguiendo en transmisión online al profesor Nicolo. Roberto Trincado felicita al profesor por su presentación y hace solamente una pregunta para que él pueda responderlo de una forma también breve, que es en medio de esta, comillas, alaraca por las evaluaciones del impacto ecosocial y cultural, que ha sido bautizada peyorativamente como permisología. Le pregunta si es posible el desarrollo sustentable y también pregunta de forma seguida si China o Bután como modelos de desarrollo, PIB o índice de la felicidad como indicadores también. ¿Cuál es la primera? Si es posible el desarrollo sustentable. Bueno, en primer lugar, el desarrollo sustentable no hay, pues, y eso tiene que estar claro. Así que yo no sé quién tiene, en qué parte hay desarrollo sustentable. Yo creo que desarrollo sustentable no hay. Yo creo que es posible mejorar en el nivel del desarrollo ambientalmente sustentable. Eso es posible. Es posible mejorarlo, es obvio, pero yo no he visto ninguna persona que no sea favorable al desarrollo sustentable, porque el desarrollo sustentable es una palabra chicle, se estira y se acorta en función de en qué lado de la sociedad estoy. Entonces, nosotros mismos nos llamamos desarrollo sostenible, pensadores fundacionales de desarrollo sostenible. Yo me puse, pero bueno, ganó la mayoría.
y yo acepto la mayoría, soy democrático, ¿ya? Y nos llamamos desarrollo sostenible o sustentable. Así que yo creo que realmente no es posible con mejorar algunos indicadores, ¿ah? Pero no todos. Los indicadores macro van a ser cada vez más negativos. La otra pregunta. La otra pregunta era si China o Bután como modelos de desarrollo. ¿Sí? China o Bután como modelos de desarrollo. No, yo creo que ninguno de los dos. América Latina como modelo de desarrollo, eso está claro. Perfecto. Perfecto. Súper. Bien. Aviso económico. Tenemos un pendrive, algunos ejemplares de pendrive en que tenemos un informe, el último informe país que hicimos nosotros como centro, como facultad, el texto sobre tragedia ambiental de América Latina y este texto final. Esos pendrives van a estar acá a disposición de las personas que alcancen. Gracias. Eso. Bien. Entonces, con estas palabras, agradecemos a nuestras autoridades y también a nuestros invitados e invitadas. Como Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, agradecemos profundamente su participación e interés sobre la materia. Les recordamos que pueden seguirnos en la página web www.gobierno.uchile.cl y en redes sociales. Y también los invitamos a leer esta obra en su versión digital disponible también en la página web de la facultad. Recuerden llevar todas sus pertenencias. Muchas gracias y hasta un próximo reencuentro.